Rocío Trujillo Pava, estudiante de Ingeniería Ambiental del CEAT Pitalito Huila de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAV. El día de hoy realizaré la sustentación del paso 5 del curso Diseño de Rellenos Sanitarios. Bueno, como primera instancia, el trabajo nos pedía que realizáramos una descripción de las etapas tanto de construcción, operación y clausura de un relleno sanitario, dentro del cual realizaré una explicación breve a cada una de ellas. Dentro de la etapa de construcción encontramos pues varios pasos a seguir. Dentro de esos está la proyección del proyecto. Considero que es lo primero que uno debe hacer en estos casos, porque de esto depende la construcción del mismo. Dentro de la proyección del proyecto, pues encontramos que debemos hacer un análisis demográfico de la población, porque este es un aspecto que debe tener en cuenta en primera medida. Pues no basta solamente con decir que hay tantos habitantes actualmente, porque estamos hablando de un proyecto que se va a realizar a 10, a 15, a 20 años y que el crecimiento poblacional es un factor muy incidente en este tipo de proyecciones. Tenemos que tener en cuenta tanto el crecimiento demográfico por crecimiento de la tasa de natalidad, como también el desplazamiento. El desplazamiento, si bien es cierto, se da en nuestras regiones por desplazamiento forzado, por violencia, por falta de oportunidades. La gente tiende a pasar a los pueblos, influye la edad, entonces pasan a los municipios o en busca de oportunidades se van para la ciudad, dependiendo en donde se vaya a instaurar el proyecto. El desarrollo urbanístico, porque pues esto nace con la necesidad del crecimiento demográfico de una población. También influyen las explotaciones agropecuarias. Nosotros podemos darnos cuenta que a medida que va creciendo una población, pues hay rotación de cultivos, cambia todo. Entonces esto influye también en esa proyección que debemos realizar como un punto inicial. El comercio, la industrialización, el turismo, todos esos son factores que afectan o no que afectan, sino que inciden a la hora de realizar la proyección de un relleno sanitario. ¿Por qué el comercio, la industrialización, el turismo? Porque si vemos que toda actividad trae consigo la formación de residuos, si vamos a tener turistas en temporadas sanpedrinas, en temporadas navideñas, etcétera, eventos que se realicen en las ciudades, en los municipios, todo esto nos va a afectar el tiempo que hemos determinado para la vida útil de las celdas y del mismo relleno sanitario. Luego de que nosotros hemos realizado todo ese tipo de proyecciones, pasamos a hacer la selección del sitio. Debemos tener en cuenta que la selección del sitio pues debe cumplir con unos parámetros. Esos parámetros están indicados punto por punto en la legibilidad tanto colombiana como en otros países. De acuerdo a las proyecciones, pues se debe realizar la selección del terreno donde va a llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta muchos parámetros: la distancia del suelo, la distancia del suelo urbano, qué distancia tiene a la población, la estabilidad del mismo, que no tengan fallas geológicas, cuál es el material de cobertura o cuál es el material que está hecho ese suelo, si es arcilloso, si es arenoso, si es gredoso, la dirección de los vientos que no nos vayan a afectar la población. Ya dije, áreas que no tengan fallas geológicas, las vías de acceso, porque eso influye en los costos del mismo, que tengan o que no tengan fuentes hídricas cercanas, pues porque esto afecta los lixiviados de un relleno sanitario, pueden afectar tanto aguas superficiales como aguas subterráneas. Entonces debemos tener en cuenta una cantidad de características de ese terreno para poder nosotros decir si es apto o no es apto para la construcción de un relleno sanitario. Luego de que hemos definido la selección del sitio, pasamos a hacer una identificación de impactos ambientales, porque toda construcción, todo proyecto, toda actividad antrópica, por decirlo de alguna manera, trae consigo impactos
que no solamente afectan el medio, la comunidad, la parte social, la fauna, la flora. Entonces, tenemos que identificar cada uno de esos factores, cómo los vamos a mitigar o cómo es la forma de minimizar a la hora de realizar esta proyección. Entonces miramos a ver qué tanta afección hay a medios físicos, a medios bióticos, si la población se va a ver afectada, si la fauna, si va a haber extinción de animales, extinción de plantas. Todas esas cosas debemos tenerlas en cuenta. Luego de que ya se ha definido todo esto y hemos definido que sí se va a construir el relleno sanitario, que se va a llevar a cabo el proyecto, entonces pasamos a hacer el acondicionamiento del área, que consiste prácticamente en desalojar la fauna que hay, en hacer un descapote de la zona, que si hay que cercar, que digamos que si hay que quitar arbolizaciones grandes para poder hacer las primeras instalaciones, debemos de tener en cuenta pues que todo el relleno sanitario obviamente no se va a quitar la capa vegetativa porque es un proyecto a largo plazo, entonces se va a hacer un descapote solamente de la zona donde se va a trabajar inicialmente, donde se va a hacer la construcción de las entradas, de las vías de acceso, las primeras celdas. Ese es el acondicionamiento del área. El cercado perimetral, pues el cercado perimetral prácticamente conlleva a una cerca tanto en alambre como en barrera vegetativa que no permita el acceso a terceros a este proyecto. Esto tiene pues unas indicaciones también, el grosor del alambre que debe ser de 5 puntadas, pues con el fin de que animales no entren allá, que se tenga una zona de reserva, que haya material vegetativo que sirve no solamente para delimitar la zona, sino que también sirve como barrera para todos los residuos que más adelante se van a depositar allí y para el control de olores futuros. Luego de que se tiene listo el sitio, se pasan a hacer las excavaciones para la construcción del relleno, que esta es prácticamente una actividad repetitiva que se realiza en este tipo de obras porque van a estar en constantes excavaciones por las actividades de las mismas. Entonces también se hace limpieza, de desmonte de las áreas que se van a tratar, se hace construcción de accesos de vía internas, se construyen los drenajes, hay construcción de ventanillas de gases, hay que hacer la construcción de la caseta para las instalaciones sanitarias, tanto de visitantes como de operarios, excavaciones de pozos de monitoreo, ¿qué más? Diseños de ubicación, de carteles, todo eso conlleva a excavaciones. Y durante la operación del relleno, pues obviamente también van a haber excavaciones para material que se va a utilizar para tapar estos residuos. Bueno, la creación de las vías de acceso y circulación interna ya hablaba, aislación de bases y taludes laterales del recinto. Esta aislación de bases prácticamente es una herramienta que utiliza la ingeniería sísmica que permite un control de la vibración de la estructura, porque tenemos que tener en cuenta que un relleno sanitario es una obra de ingeniería en donde se deben de tener en cuenta muchos detalles, muchos estudios, porque necesitamos una estructura fuerte, resistente, porque va a ser para largo tiempo. Tiene que haber una construcción de drenes para el control de inundaciones, pues ya vemos que no solamente influyen los lixiviados, sino también las aguas lluvias que nos van a caer y necesitamos que los residuos estén con un porcentaje de humedad adecuado. También se tiene en cuenta pues la creación de un sistema de captación y tratamiento de lixiviados, porque si bien es cierto, a un relleno sanitario vienen a parar en su mayor porcentaje, son residuos sólidos orgánicos que ellos van a estar dispuestos a con presencia de oxígeno y van a tener una descomposición, y esto por obvias razones nos va a traer unos lixiviados, unos líquidos percolados
que si no se les hace un mantenimiento, un tratamiento adecuado, pues nos va a contaminar algunos recursos. Entonces hay que hacer una creación de un sistema de captación de esos lixiviados, los conductos en donde son llevados a unas lagunas de oxidación para que previamente sean tratados. Hay una instalación de un sistema de captación de tratamiento de gases. Aquí pues como vamos a utilizar son residuos sólidos que como dije anteriormente van a estar en unos procesos de descomposición. Estos procesos de descomposición están ligados prácticamente a reacciones químicas que nos van a producir unos gases a los cuales también debemos de dar un tratamiento adecuado para evitar futuras explosiones en las áreas, para evitar contaminación a la atmósfera también. Entonces tenemos que hacer una instauración de sistemas de captación, de tratamiento y tratamiento de esos gases. Se debe realizar una delimitación de la zona de amortiguación, que se llama así prácticamente a la zona perimetral que se encuentra entre el cerco perimetral que hablaba anteriormente y los terraplanes en donde se realizan, los terraplanes en donde ya se está realizando la construcción de las celdas como tal. ¿Qué es un terraplán? Hablando pues en términos de ingeniería, es llamado así como a la tierra que se rellena a otro terreno para formar un nivel, porque obviamente los terrenos no van a estar nivelados cuando nosotros los vamos a utilizar, o no vamos a encontrar terrenos totalmente planos para el diseño del relleno sanitario. Entonces nos toca que realizar niveles con obras de ingeniería para eso. Estos terraplanes pues tienen diferentes capas, coronas, cimientos, o sea, tienen partes. Otra es la aislación de las bases de taludes laterales del recinto. Hay que delimitar las playas de descarga. Las playas de descarga pues se le llama así a ese terreno donde van a llegar los vehículos a descargar los residuos para que posteriormente maquinaria pesada haga el proceso de compactación. Hay que establecer un control de ingreso. Pues se le llama así pues a todas las acciones que se realizan al ingreso de las instalaciones, valga la redundancia. Allí se realizan una cantidad de actividades porque va a estar a cargo de un operario, un celador que va a estar pendiente de que no haya ingreso a terceros, de que los vehículos ingresen. Se va a llevar un registro de pesaje allí de los residuos. De eso les hablaré más adelante. Se debe en el proceso de construcción pues ubicar la señalización y los carteles indicados. Se debe obviamente establecer la red de monitoreo a todo lo que ya se ha instaurado, tanto para aguas subterráneas como para aguas superficiales y obviamente para gases. Bueno, seguidamente pues tenemos la descripción de las etapas de operación del relleno sanitario. Considero que empiezan en la separación en la fuente, que es el proceso que se realiza en cada hogar o sitio donde se generan los residuos, en donde nos van a sacar esos residuos que van a tener una disposición final en el relleno sanitario. Luego de eso pasa al transporte de los residuos, que también es llamado pues proceso de recolección, en donde los residuos pues, son cargados por operarios en el vehículo recolector y posteriormente son llevados al área de disposición final o lo que llamamos relleno sanitario. Luego de que son trasladados, pues nos encontramos ahí en el control de ingresos, que prácticamente es una caseta instalada a la entrada del relleno sanitario. Allí es una especie de filtro para las demás actividades que se realizan dentro de este terreno. Ahí se dispone de un operario, un vigilante, el encargado de llevar a cabo pues controles de ingreso tanto de vehículos recolectores como de personal que ingresa. Pueden ser visitantes, pueden ser personal de auditoría, pueden ser practicantes, personas que quieran saber acerca del proyecto. Allí se hace una verificación de los residuos, ahí se lleva un registro de cuántas cargas van llegando, la hora de llegada de los vehículos, en fin.